a través del punto de vista de la opinión de nuestros políticos y nos marchamos a las Cortes de Aragón. Nos acompañan en esta mañana la diputada de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras. Isabel, buenos días. Buenos días, Pilar. Bienvenida. Bienvenida tú también a esta tertulia de la mañana. Encantada de volver a estar con vosotros. Y representando a Vox, el diputado Santiago Morón. Santiago, buenos días. Buenos días, Pilar. Buenos días. Bienvenido también. Pues vamos a comenzar, si les parece, vamos a entrar además ya en materia y nos vamos a marchar, como corresponde, a las Cortes de Aragón para hablar de la sesión que se celebró el último viernes. Se procedió al debate y la votación de la totalidad de las enmiendas de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2023. Unas cuentas que ascienden a 8.250 millones de euros, unas cuentas, decían, históricas, y que finalmente fueron aprobadas por los votos a favor del cuatripartito, la abstención de Ciudadanos e Izquierda Unida y la negativa del Partido Popular y Vox. Señor Morón, nos toca empezar por usted, preguntarle qué opinión sugieren al grupo estas cuentas y el porqué de su voto en contra. Fundamentalmente porque son unos presupuestos que entendemos que no se adaptan a la situación actual, una situación en la que muchos aragoneses están viendo cómo se están cerrando sus negocios, están realmente teniendo muchas dificultades para llegar a fin de mes. Y bueno, ante esa situación, una situación de crisis que están viviendo en primera persona muchos aragoneses y otros, en cualquier medida, desde luego, la estamos sufriendo también en unas condiciones importantes, pues bueno, ante esa situación el Gobierno presenta unos presupuestos que vienen a ser un poquito más de lo mismo, 800 millones más de lo mismo, y que de alguna manera no plantean ninguna medida de ajuste en aquel gasto superfluo de la administración. Es decir, aquí seguimos gastando porque parece ser que esa es el guión que va a seguir este gobierno cada año tras año, como ellos dicen, presupuestos cada vez más expansivos, gastar más. Y, sin embargo, ese aumento desproporcionado de estos años en los presupuestos no se correlaciona con una mejora de los servicios públicos. Por lo tanto, tenemos un gobierno que, ya acumula 2 legislaturas, casi 8 años, que ha presentado cada año un presupuesto mayor que el anterior, de lo cual encima se vanaglorian, y, sin embargo, unos servicios públicos, como tenemos ahí la sanidad, que cada vez están peor. Y unos sectores, como por ejemplo el sector agrario, que cada vez se ve más abandonado. Por lo tanto, son unos presupuestos que no mejoran la situación o que no generan una ilusión para mejorar la situación de estos sectores que lo están pasando tan mal, y sin embargo son altísimos, basados además en unos cálculos que son irreales, estimativos, muy por encima de las previsiones que la mayor parte de las entidades financieras plantean, y lo cual va abocado, por decirlo de alguna forma, a un déficit y a un aumento de la deuda, porque al final no se podrán cumplir los ingresos y, por tanto, al final generaremos o incrementaremos una deuda que ya está en 9.200 millones de euros. Es su turno ahora, señora Lasobras, como miembro de Chunta Aragonesista, que forma parte de ese equipo de gobierno. ¿Por qué creen que sí son las cuentas que necesitan los aragoneses? Bueno, pues como ya se sabe, pues estamos en el lado totalmente opuesto del señor Morón. El señor Morón está en la oposición, nosotros formamos parte de ese cuatripartito. Y quiero empezar diciendo algo que me parece muy importante que la gente lo sepa, que se han aprobado unos presupuestos en tiempo y forma, que el día 29 de diciembre será la votación del presupuesto del próximo año. Cuando estaba gobernando el Partido Popular no ocurrió nunca eso, se aprobaban los presupuestos siempre en marzo o abril, con lo cual siempre había muchísimo tiempo menos para ejecución, para justificación, con los trámites que lleva siempre la administración, que hay que cumplir una serie de plazos y de determinaciones. Entonces, en primer lugar, yo, los 4 años que he estado de diputada en las Cortes de Aragón, en diciembre se ha aprobado un presupuesto para tenerlo para el año siguiente. Me parece importante decir eso. Y luego, pues son unos presupuestos, es el mayor presupuesto de la historia, con 8.250 millones, como muy bien has dicho, y aumenta un 10% el anterior.
anterior. Digamos que el departamento que más dinero se lleva es Sanidad y es algo muy, muy importante, sobre todo porque vamos a entrar en un sistema sanitario que hay que reformarlo, porque viene de hace 40 años, se creó para una población y por unas circunstancias, y ahora toda la población, la economía, los comportamientos de la sociedad han ido cambiando y hay que adaptarlo. Pero no solamente no quiero hablar solo de sanidad, puedo hablar de nuestro propio departamento que gestionamos de vertebración del territorio, la apuesta por un plan concesional de autobuses que se va a poner ya en marcha a partir de enero, o más vivienda pública y más alquiler para jóvenes, o pasando también por un plan extraordinario de carreteras. Quiero decir que las cosas son unos presupuestos progresistas, se están haciendo bien. Lógicamente la oposición es normal que critique unos presupuestos, pero lógicamente nosotros pensamos que son unos presupuestos para la mayoría de la sociedad aragonesa, y además con una revisión de fiscalidad que va a afectar también al 99% de la población. Ya sé que el señor Morón me va a decir que son muy pocos euros los que afectan, pero vamos, en cualquier caso son unas medidas más progresistas, más sociales. Y también el señor Morón ha hablado de los servicios públicos, de la calidad de los servicios públicos, creo que ha dicho en concreto el sanitario, y yo ahí sí que voy a decir algo. En estos debates, en esta radio, hemos hablado muchísimas veces de que hay que cambiar el sistema de financiación para Aragón, porque necesitamos 800 millones más al año, según la Cámara de Cuentas de Aragón, no lo digo yo, lo dice la Cámara de Cuentas, para cubrir nuestros servicios públicos básicos, como es la educación, la sanidad, las políticas sociales o la vivienda. Entonces ya partimos de que nuestro sistema de financiación no nos deja, digamos, que todos esos servicios públicos esenciales tengan suficiente economía. Entonces ya partimos ahí de un desfase que tarde o temprano habrá que solucionarlo, y es algo que desde luego de Junta Aragonesista estamos pidiendo continuamente. Pero vamos, desde nuestro punto de vista son unos presupuestos de cohesión social territorial, son buenos cualitativa y cuantitativamente, porque es el más alto de la historia y porque va a llegar a las personas, a las familias y a muchas empresas. Señor Morón. Sí, bueno, como efectivamente, como nosotros somos oposición, pues sí que voy a hacer una cierta oposición de las declaraciones de la señora Sobras. En primer lugar, no son unos presupuestos presentados en tiempo y forma como constantemente vienen repitiendo. Según el artículo 188 del Reglamento de las Cortes de Aragón, los presupuestos se tienen que presentar a las Cortes antes del comienzo del último trimestre del año, es decir, hacia finales de septiembre. Y siempre y el techo de gasto, para que todo el mundo lo sepa, el techo de gasto se aprobó el 11 de noviembre, es decir, que realmente eso no es en tiempo y forma, con lo cual el debate, el estudio del presupuesto, pues lo tenemos que hacer corriendo y deprisa. La oposición tenemos muy poquito tiempo para hacerlo. En cuanto, aterrizando un poco en algunas cuestiones a las que ha hecho referencia la señora Soras, por ejemplo, el tema de sanidad. Pues en el tema de sanidad es verdad que se ha incrementado el presupuesto, pero no está el incremento, porque realmente es que el Departamento de Sanidad siempre ha estado infradotado económicamente, pero cuando decimos infradotado no es que, digamos, que tenía que tener más dinero para contratar más médicos, no, es decir, para lo que se ofrece, lo que se presupuesta siempre es inferior a unos 200 y pico millones de euros. Es decir, cuando llega a final de año no hay dinero para casi pagar las nóminas. Entonces tienen que empezar a hacer malabares para poder mover esos 200 millones y pagar a los profesionales sanitarios. Este año eso se ha hecho mejor, es verdad, y se ha dotado en una cantidad suficiente, esperemos, para poder cubrir las necesidades. Pero es que prácticamente no hay muchas más reformas. Es que, por ejemplo, no se incrementa, haciendo estas correcciones que he dicho, no se incrementa, por ejemplo, dinero para la partida de personal. Por tanto, cuando estamos hablando de que faltan profesionales sanitarios, claro, el señor Lambán dice es que no hay profesionales sanitarios. Bueno, es que no se van a contratar porque tampoco se ha presupuestado dinero para contratar más profesionales sanitarios. O sea, esa es la realidad. Y tampoco hay partidas especiales para reforzar de alguna manera los servicios sanitarios. Y luego en el departamento de vertebración, al que también ha hecho referencia la señora Las Obras, pues a ver, vivienda. ¿Cuántas viviendas se han construido o ha puesto a disposición el gobierno de Aragón en estos últimos 8 años? Pues es que es una cantidad ridícula y no me puede decir lo contrario porque sabe que es así. Es una cantidad ridícula. Son todo promesas, son todo planes en base a la llegada de fondos europeos que se van a poner en marcha y que en los próximos años se supone que van a llegar un montón de viviendas, pero la realidad a día de hoy es que el incremento de viviendas, el incremento del parque de vivienda pública
y de vivienda social, pues es que se ha incrementado de una manera ridícula, una cantidad, no me acuerdo exactamente el número, pero igual estamos hablando de menos de 20 viviendas al año de incremento. Entonces, a lo largo de estos años. Entonces, vamos a ver, esta es la realidad, esa es la inversión que ha hecho el Gobierno de Aragón en vivienda. Y en el tema de carreteras, pues todo también todo se ha, digamos que se ha invertido o se ha recurrido a ese plan extraordinario de carreteras del que todavía no se ha empezado a hacer nada. Bueno, no se ha empezado a hacer nada, todavía no se ha empezado a construir ni un kilómetro de carretera. Un plan que además inicialmente se dotó se planteó que nos supondría unos 400 millones de euros y que ya vamos por los 600 y pico. Entonces, claro, a ver, bueno, pues sí, hay cosas que se van a hacer, se supone que se harán cuando lleguen fondos europeos, pero la realidad es que a día de hoy no se han hecho y que encima van a hipotecar el futuro de las próximas generaciones. Sí, bueno, pues yo lógicamente le voy a contestar al señor Morón. Cuando habla del tema sanitario, que no hay dinero suficiente para contratar a profesionales sanitarios, evidentemente faltan especialistas, eso es verdad, o sea, es un hecho real, no lo digo yo, faltan no solamente en Aragón, en muchísimos sitios, pero vamos, cuando estuvimos en plena pandemia, tampoco creo que hubiese dinero suficiente en ese momento en sanidad para contratar a todos los profesionales sanitarios que fueron necesarios para hacer frente a esa pandemia, y sin embargo ahí estuvo el presupuesto para contratar desde el primero hasta el último todas las personas que fue necesario para atajar esa pandemia, con lo cual a mí me consta que en el momento determinado que haya profesionales sanitarios y que haya que contratarlos, yo creo que no habrá ningún problema. Y respecto a lo que ha dicho del departamento, mire, le voy a decir una cosa, señor Morón, esta legislatura ha sido la peor de la historia, con una pandemia por el medio, hablo de pasado, no hablo de presente, una pandemia que durante más de un año y una crisis energética provocada por una guerra. Ha habido que utilizar mucha serie de fondos, en primer lugar, para esa pandemia, porque fue necesario atajar sobre todo el sistema sanitario, y es que parece que se nos ha olvidado la mayoría de todos los fondos públicos de todos los departamentos, muchos de ellos tuvieron que ir a controlar una crisis y una pandemia mundial. Eso respecto a lo que se ha podido hacer en torno a la vivienda. Y en torno al plan de carreteras, mire, es que no está solo el plan extraordinario, es que hay un plan ordinario y hay también un plan de mantenimiento que se hace a través del Gobierno de Aragón y todas las brigadas que trabajan allí. Mire, yo esta semana he estado recorriendo mi comarca, solamente le voy a decir 3 ejemplos. Castejón de Valdejasa, que se une con Villanueva de Gallego, más de 4,5 millones de euros. Estoy hablando de la comarca de 5 villas. Las carreteras de Urries, Lovera, Undués de Lerda, más de 4,5 millones de inversión en esas carreteras. Y la travesía de un castillo, más de 1,5 millones de euros. Entonces, le hablo solamente de mi comarca y le estoy poniendo un ejemplo de cosas no que se van a hacer, sino que ya están ahí las cuadrillas trabajando y ya están licitadas las obras. Entonces, no sé, que sí, que a mí me parece muy bien que critiquen toda la gestión del Gobierno, pero las cosas que se hacen también hay que decirlas. Claro, estoy yo aquí para decirlas, pero que todo no hay que criticarlo. Y luego, por otro lado, quiero hablar también del voto de abstención de Izquierda Unida y de Ciudadanos. Porque ellos se han abstenido, porque se aprobó el proyecto de ley y ahora empieza el periodo de enmiendas. Entonces, se va a tener un periodo de enmiendas donde Ciudadanos e Izquierda Unida han preferido abstenerse para hacer enmiendas a ese presupuesto y mejorarlo. Quiero decir que también está el talante de los partidos políticos, PP y Vox han preferido votar en contra del proyecto de ley y luego querrá que se tengan en cuenta las enmiendas que ellos presentan. Entonces, esos 2 partidos que han votado, que se han abstenido, es para que se tengan en cuenta sus enmiendas y trabajar para mejorar los presupuestos de la manera que ellos piensan que se puede mejorar. No, pero es que nosotros claro que presentaremos enmiendas, pero es que no nos van a aprobar ninguna, porque nunca nos las aprueban. Quiere decir que este gobierno del talante y del talento, pues la verdad es que siempre acaba aplicando el rodillo y evidentemente a la oposición, con algunas excepciones, como a lo mejor la de Ciudadanos, pues nunca nos aprueba ninguna enmienda. ¿Qué suerte tiene en su comarca, señora Las Obras? No, he puesto el ejemplo de mi comarca solo porque este fin de semana he estado por allí, pero puedo ir a otras. Hay muchas personas que nos están escuchando que probablemente o vivirán allí en el medio rural, en distintos puntos de Aragón, o que pasarán cuando vayan a su pueblo y saben el estado de las carreteras. Es decir, tampoco es una cosa que aquí tengamos que convencerles de cómo están las carreteras de Aragón. Las inversiones total
totales, tanto para arreglo de travesías, arreglo de rehabilitación, nuevas inversiones y tal, no supera los 70 millones de euros para casi 5.000 kilómetros de carreteras autonómicas en Aragón. Entonces, claro, si estamos hablando de 70 millones de euros sobre un presupuesto de 8.250 millones, pues bueno, como comprenderán, no parece que al gobierno de Aragón le interesen mucho las carreteras, ¿no? Pero bueno, tampoco creo que tengamos que convencer a la gente que nos está escuchando o que nos está viendo, porque es que es la realidad, que es que la ven todos los días. O sea, no hay que convencer a nadie de que el estado de las carreteras es muy lamentable. ¿Qué les parece si dejamos atrás el capítulo de los presupuestos generales de Aragón para 2023? Seguiremos hablando, en cualquier caso, acerca de este tema de cara al próximo 29 de noviembre. Pero vamos a marcharnos ahora al Senado. El pasado jueves se aprobó la ley del sector ferroviario. Adapta el sector ferroviario, como les contamos, la legislación a la liberalización de este mercado y al derecho de la Unión Europea. La norma contempla, entre otras cosas, así lo decían, la definición de la infraestructura ferroviaria y la delimitación de las instalaciones de servicio en línea con la Unión Europea. Se pretende que la sostenibilidad sea mayor y con ello haya también mejores conexiones y que la movilidad mejore también considerablemente. A falta de que se aprueben unas enmiendas transaccionales que se han presentado, tendrá que volver al Congreso de los Diputados. Se ha aprobado ya en el Senado. ¿Qué opinión les merece? ¿Qué tenemos que decir al respecto? Señora Las Obras. Hombre, pues nos parece una ley que cuando se apruebe en el Congreso, porque como has dicho ahora está en el Senado y ha tenido un proceso de enmiendas, pues desde luego habla muchísimo de sostenibilidad, de conexión con otros países europeos y digamos que lo que se ha querido es adaptar la ley que estaba a la directriz europea y que es algo necesario. Desde luego nosotros, desde Junta Aragonesista, hemos apostado por el ferrocarril desde el minuto cero, porque es el ferrocarril, digamos que es el que te lleva no solamente a las personas para trasladar personas, sino también de cara a mercancías que se pueden llevar, y ahí está nuestra apuesta, por ejemplo, por el Canfrán. Hemos sido el partido que ha luchado desde hace 7 años por la reapertura del Canfrán. Se han conseguido muchísimos fondos europeos que hasta hoy en día no había sido posible, y ahí queda clara una de nuestras apuestas por este medio. Y además también quiero hacer hincapié porque ha habido muchos problemas en torno al ferrocarril, a que se han reducido paradas, y lo que quiero dejar claro es que todo lo que corresponde a Aragón, el consejero ahí ha estado en Madrid dando la cara y luchando para que no se quitara ningún servicio y para la mejora. Y además también ha luchado porque Aragón era la única comunidad autónoma que pagaba trenes que no pasaban, que trascendían de nuestra comunidad. Por ejemplo, el tren Zaragoza-Valencia que pasaba por Teruel. Entonces, nosotros lo que tenemos claro es que hay que pagar lo que nos corresponde como Aragón, pero los que exceden de nuestra comunidad autónoma, desde luego, los tiene que pagar el Estado, que es lo que hace con el resto de las comunidades autónomas. Desde luego, nosotros apostamos por la sostenibilidad, que nos va a llevar también a proteger el medio ambiente con este medio de transporte, y desde luego nosotros sí que consideramos que es una ley pues que está muy bien que se haya reformado y mejorado. Señor Morón. Lamentablemente, este gobierno y los anteriores a nivel nacional no se creen la apuesta por el ferrocarril. No se la creen porque desde hace ya mucho tiempo se establecieron unos retos para ir transformando todo lo que era el volumen más importante de transporte de mercancías progresivamente de la carretera y llevándolo hacia los trenes. De hecho, el objetivo para estas fechas prácticamente deberíamos de estar en un 20% de transporte de mercancías por ferrocarril. Y el transporte actualmente en España que se mueve por ferrocarril es de un 4%. Es decir, que estamos muy lejos por ejemplo, de lo que se está haciendo en otros países europeos. Es decir, en España no ha habido una apuesta por el ferrocarril, especialmente a nivel de transporte de mercancías. Y esa es la realidad. Y un ejemplo de esto que estoy diciendo es esta reforma de la ley del ferrocarril. Porque esta reforma lo que viene a hacer es transponer la normativa, como se ha comentado, la normativa europea a la normativa española. Pero es que ya es el segundo intento, porque en el año 18
ya se intentó hacer esta reforma y se hizo mal, y como se hizo mal se tiene que volver a hacer ahora, porque ya en Europa digamos que ya nos han debido dar el aviso, porque con 4 años de retraso al final se ha aprobado esta ley. Eso lo que demuestra es, primero, una falta de capacidad a la hora de legislar, y bueno, no vamos a entrar en lo de la ley del solo sí es sí y tal, bueno, pero que evidentemente traduce claramente la capacidad que tiene este gobierno para hacer leyes y para legislar y los controles legislativos, ¿no? Es que fallaron en el 18 y ahora todavía hay cosas que no están del todo muy claras, porque aparte de esa apuesta por la conexión con Europa, a la que también ha hecho referencia la señora Soras, también es verdad que hay una parte muy importante de esta ley que se refiere al tema de la liberalización de los servicios y de los cánones que tiene que cobrar Adif. Entonces, a ver, es una reforma que es necesaria y también es necesario hacer una apuesta por el ferrocarril. Y efectivamente, desde luego desde Vox en Aragón también estamos por la reapertura del Canfrán, pero también estamos, y lo hemos dicho abiertamente, por trabajar ya desde ya, no dentro de unos años, trabajar ya desde ya para la apertura, una nueva apertura a Europa a través de una travesía central de los Pirineos, una vía de gran capacidad para el transporte de mercancías y de pasajeros, ¿no? Es una necesidad que la han reclamado, la viene reclamando media España, y desde aquí, desde Aragón, desde luego nos pondría en el mapa internacional, ¿no? Por lo tanto, por supuesto que apoyamos o que apostamos por el ferrocarril, apostamos por el Canfrán y apostamos por la travesía central del Pirineo. Ha hecho usted referencia, señor Morón, a la ley del solo sí es sí, un tema que está generando polémica, del que hablaremos también en esta tertulia si tenemos tiempo. Pero antes, si me quedo con usted, tenemos que centrarnos también en esa concentración de la que participó el grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, Vox, justo este fin de semana en Barcelona, en contra del Gobierno de España. Estuvieron usted, también el señor David Arranz. Decía en sus palabras que era una concentración contra el Gobierno de la ruina, la inseguridad y la traición. Se espera además una próxima concentración ya para el día 27 de noviembre frente a los ayuntamientos de las capitales de provincia. Por alusiones. Sí, evidentemente así fue. Y empezamos además estas concentraciones de forma simbólica en Barcelona, porque es Cataluña donde este gobierno realmente ha traicionado de una forma más flagrante a los españoles, a todos esos catalanes que se sienten españoles, que se sienten leales a la Constitución, leales a España, y que están viendo cómo este gobierno, con tal de conseguir estar un minuto más en la Moncloa, está reformando las leyes a su antojo, está intentando manipular al Poder Judicial, generar tensiones innecesarias entre los 3 poderes del Estado, y todo con ese único objetivo de permanecer un minuto más en la Moncloa. Evidentemente nosotros no vamos a consentir esa situación y, como lo hemos dicho muchas veces, pues vamos a hacer frente a este gobierno. Lo haremos en las tribunas de los parlamentos, lo haremos en los tribunales también y lo haremos en la calle. Y este fin de semana pasado tocaba en la calle y por eso estuvimos en Barcelona, y este domingo que viene tocará aquí en la Plaza del Pilar y estaremos en la Plaza del Pilar. Lo que está claro es que evidentemente es una situación de muchísima gravedad la que estamos viviendo en estos momentos. Se está de alguna manera preparando o propiciando que se vuelva a repetir el golpe de Estado que se produjo en el año 2017, porque se están rebajando las penas. No solamente es una cosa que va a afectar a los que se han juzgado, sino a los que se puedan juzgar en el futuro. Y de alguna manera la supresión o la modificación de ese delito de sedición lo que va a facilitar es que, evidentemente, ante un nuevo golpe, prácticamente esos actos queden impunes, ¿no? Por tanto, nosotros no vamos a esperar, ni nos vamos a estar de brazos cruzados, ni vamos a tomar posturas como han tomado otros partidos, como el Partido Popular, que entendemos que en este caso han sido demasiado conformistas y que deberían de haber estado también en la calle, como también se les invitó. Señora Soras.
Bueno, pues yo lo que haga otro partido político, otro grupo político, poco puedo añadir, puedo decir. Yo no me había enterado ni siquiera de esa concentración o esa manifestación que había en Barcelona. No sé si desde mi punto de vista tiene mucho sentido ir a un sitio como es Cataluña, donde normalmente hay mucha crispación social, pues a ir a manifestarse allí. Pues no sé, tal vez hubiera sido mejor manifestarse en cualquier otra comunidad autónoma, porque nosotros partimos de que cualquier modificación de cualquier ley debe de hacerse primero con consenso y con diálogo. No se puede hacer todo con manifestaciones, concentraciones, con declaraciones. Escuché unas declaraciones del líder de Vox que me llamaron mucho la atención, echar a patadas al gobierno estatal. La verdad es que echar a patadas, pues claro, no sé si son los mejores términos que se pueden utilizar o decir, porque eso tiende, digamos, digamos que es como un tipo de agresión, y desde luego nosotros para nada estamos de acuerdo con esas declaraciones. Yo les invito a que hagan una moción de censura al señor Sánchez, porque si tan mal lo hace, si tanto está traicionando a España o hay tanta inseguridad, pues hagan una moción de censura, busquen los apoyos y será una forma más lógica de poder echarlo de la Moncloa, que no echarlo a patadas o haciendo manifestaciones que yo tampoco sé muy bien, digamos, qué repercusión puede tener. Tampoco sé si había mucha gente, había poca, pero desde luego nosotros como Junta Aragonesista preferimos el consenso y el diálogo para cualquier modificación que haya, y desde luego queremos evitar cualquier tipo de crispación que en definitiva no nos lleva a nada. Pero vamos, eso es lo que ha hecho un partido político, y más que esta declaración de intenciones, nosotros tampoco podemos decir nada más. Entonces, señora Las Obras, por ejemplo, usted está en contra de manifestaciones, por ejemplo, contra de la acción de los gobiernos, de si ustedes se pueden manifestar cuando quieran y como de sindicatos, quieran. Que la gente, usted está en contra de la gente salga no. a la calle a protestar. No, yo he dicho que que me parece muy bien que ustedes se manifiesten. O solamente en contra cuando sale la derecha. No, he dicho que me parece muy bien que ustedes se manifiesten, se concentren, pero que tampoco sé si tiene mucho sentido que vayan a Cataluña, que digamos que es un sitio que hay crispación social, que lo que están intentando los catalanes es que haya la mayor tranquilidad, la mayor seguridad, para que puedan llevar una vida más o menos normal como llevamos en cualquier otra comunidad autónoma. Pero desde luego ustedes tienen el derecho, como el que más, de manifestarse y hacer cualquier tipo de concentración y de declaración. He dicho, no me parecen muy bien esas declaraciones porque parece que invitan a la agresión, pero desde luego su líder tiene el perfecto derecho de decir lo que él quiera, y desde luego se pueden manifestar, se han manifestado muchas veces, ahora lo van a hacer delante de los ayuntamientos, y ustedes desde luego tienen el derecho como cualquier otro ciudadano o ciudadana. Yo simplemente querría apuntar, para finalizar este tema, que a lo largo de estos últimos años he ido en muchas ocasiones a manifestaciones en Cataluña, en Barcelona, y lo que he encontrado por parte de mucha gente con la que he hablado, catalanes, pues es un profundo agradecimiento a la gente que íbamos también allí a ayudarles, porque veían que no nos olvidábamos de ellos. Y yo creo que eso es una cosa fundamental, que esa gente que en el día a día se sienten completamente marginados dentro de una sociedad completamente fracturada, pues que vean que el resto de españoles está con ellos, y que ellos se sienten españoles y que no son ningún bicho raro, que son catalanes y son españoles, y que desde luego nosotros les vamos a siempre a defender. Y simplemente por esa sensación de agradecimiento de todos esos catalanes, la verdad es que vale la pena ir allí, y desde luego siempre que vuelva a haber concentraciones, si pueda, yo desde luego personalmente iré e intentaré colaborar y poner mi granito de arena. Nos estamos quedando sin tiempo, así que nos vamos a quedar aquí. Seguiremos hablando, como decíamos antes, señor Morón, de los principales temas que atañen a nuestra comunidad, también a nuestro país en los próximos días. Agradecerles, por supuesto, que nos hayan acompañado una mañana más. Diputada por Junta Aragonesista, Isabel Las Obras, gracias. Gracias a vosotros. Y diputado por Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros seguimos compartiendo la actualidad, como decíamos al principio, con todos ustedes, y llegan ahora los deportes. Les dejamos con Café con Goles.